Señor los bendiga más. Hoy el mensaje lo titulé ¿Por qué te escondes de tu Creador? Y está basado en Génesis 3 del 1 al 13 y versículo 21. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hermanos, amigos que me están escuchando, en ese incidente fue que lamentablemente, por la desobediencia del hombre, la humanidad fue destituida de la gloria del Señor y fuimos separados del Señor y de la coinonía y la relación que había entre el Señor, Dios y la humanidad. Desde antes de su creación, Satanás se dispuso en su corazón destruir lo que el Señor había creado. Ya en el cielo había creado un motín, una revuelta en su pretensión de ocupar el lugar de Dios y de sentarse en su trono. Y Dios lo lanzó a la tierra con una gran cantidad de ángeles que lo siguieron. Y dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y los ángeles fueron arrojados con él. Ya en el huerto, el Creador había impartido instrucciones sobre cómo Adán administraría, cómo se señorearía todo lo creado y que Dios le había puesto en sus manos. Llegó Satanás y entabló conversación con Eva. Una de las artimañas del diablo es tergiversar el vocabulario e invertir la conversación. Lo peligroso, hermano, no es lo diferente. El peligro está en lo que se parece. Lo que se parece confunde, y él
sabiamente cogió y tergiversó las instrucciones que el Señor le había dado a Adán y engañó a Eva. Hace muchos años, que a pesar de ser cristiana, ella los domingos por la noche escuchaba un programa de La Hora Mágica. Y usted se preguntará, pero una persona cristiana escuchando un programa de magia. Pues sí. Ella me decía que ella escuchaba el programa porque cuando iban a dar alguna pócima o alguna instrucción de magia blanca, oraban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y según ella cayó en esta mentira del diablo, ¿cuántas personas no hay por el mundo que el diablo tergiversa las cosas y crean nuevas religiones y empiezan a adorar otras cosas y a otros dioses? Primer error es ponerse a conversar, a discutir, a dialogar con el diablo. Gente que conversa con el pecado y tratan de racionalizar el pecado, que tratan de razonar con cosas que, como le decía yo a mis niños cuando eran pequeños, no se tocan. Situaciones peligrosas aún para los cristianos, cuando hay hermanos que no escudriñan la escritura y el enemigo viene y le susurra cosas al oído y no saben si lo que el enemigo le está diciendo es cierto o es verdad, porque no escudriñan la palabra. Cuando el Señor se enfrentó a Satanás en los 40 días de ayuno en el desierto, Satanás vino y le dijo un montón de cosas al Señor, y con que el Señor apagó sus dardos de fuego, citándole la palabra y diciéndole: escrito está. Pues hermanos, lamentablemente hay muchos hermanos que no leen la Biblia hasta el culto del próximo domingo. No tendrán argumentos para debatir otras enseñanzas y otras doctrinas porque no conocen la Biblia. Terminarán en doctrinas de error que los llevarán hasta la muerte espiritual. Dice la palabra que engañarán aún hasta los escogidos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aún cristianos que se atreven a cuestionar lo que dice la palabra y lo que se predica y lo que escuchan en los cultos. Cuestionan al pastor, cuestionan a los líderes, cuestionan a Dios, cuestionan la palabra. La mujer fue engañada, fijó su mirada en el árbol y pensó que era bueno. Lo codició, se dejó llevar por los deseos de la carne. Y no solo ella, sino que también dio a su marido. Y Adán no ejerció su mayordomía. ¿A quién el Señor le había dado las instrucciones de qué árbol no tocar? Adán. Y yo me pregunto, ¿Adán le dio esas mismas instrucciones a Eva? Porque ella rápido fue y le hizo caso a la serpiente y tomó del árbol y comió. No ejerció su liderazgo. Tomó y comió sin cuestionarle a Eva por qué lo había hecho y por qué estaba desobedeciendo al Señor. Ahí comenzó la muerte espiritual de ambos, cuando vieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese momento comenzó el pecado a aflorar, más que nada por la desobediencia. El Señor abomina, aborrece la desobediencia.
El Señor dice en su palabra: obediencia quiero y no muchos sacrificios. La desobediencia es un síntoma, hermano, de la rebeldía. Aunque creamos que no, cuando un niño pequeño o algún joven desobedece a sus padres, ya estamos viendo que hay un síntoma de rebeldía en su vida, que no quiere seguir las instrucciones que los padres le dan. Y esto fue lo mismo que Eva y Adán hicieron en el huerto. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva confeccionaron su propia vestimenta a su gusto, conforme a sus deseos. No consultaron con su Creador en ningún momento. Cosieron hojas de higuera y se hicieron, dice la palabra, delantales. Ellos mismos confeccionaron sus ropas. Su propia imaginación pecaminosa, porque ya se habían rebelado contra su Dios, los llevó a tomar la iniciativa de confeccionar sus vestimentas a su gusto. ¿Qué cubre un delantal? La parte del frente. Todo lo demás queda al descubierto. No cubre la desnudez por completo. Delante del Dios que los creó, estaban desnudos. Desnudos no solamente de ropas decentes que cubrieran su desnudez, sino desnudos de la gracia salvadora. Así es en el mundo en que vivimos. Así vivimos nosotros en un tiempo antes de conocer a Cristo. No se toma a Dios para nada. Nuestra actitud no abona en nada al pudor, la decencia o dignidad del ser humano. La parte posterior queda descubierta. En otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, teníamos puestos delantales de hipocresía, delantales de religiosidad, donde cada uno hace de su vida lo que le parece, sin la dirección de Dios. Delantales de buenas personas, de buenos ciudadanos, de buenos hijos, padres, hermanos, amigos, de buenos empleados y en muchos casos de buenos cristianos. Pero estamos con delantales. En aquella época éramos hipócritas, que por delante éramos una cosa y por detrás otra. Con los delantales de hojas cubrimos a medias nuestra desnudez, nuestra falta ante los demás, nuestros pecados. Por delante ocultábamos y por detrás dejábamos ver nuestra desnudez y nuestro pecado. Las hojas de higuera son grandes, pero muy ásperas. Son remedios provisionales, temporeros. Hacemos las cosas a nuestra manera. No permitimos que el Señor nos restaure y nos vista. Las hojas de higuera no son otra cosa que justificaciones que el hombre utiliza para responder a su pecado. Las hojas de higuera, los delantales, se marchitan, se secan, se caen, dejando al ser humano nuevamente desnudo. Así son las religiones y así son las llamadas buenas obras ante los demás en el mundo. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto en la luz del día. El Señor no hace ni dice nada en lo oculto. Ya sabía lo que los dos habían hecho, pero no escondió su presencia de ellos. No les dio la espalda, no se ocultó de ellos. Al contrario, fueron ellos quienes se ocultaron. ¿Habrá algo oculto para Dios? Dice la palabra.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿por qué? Porque ¿dónde nos esconderemos del Señor? Si dice la palabra que el Señor escudriña la tierra, que su ojo lo ve todo. Él sabe todo. Él sabe la necesidad en la que tú estás, en la condición en la que tú estás. Aquellos que no le sirven al Señor, el Señor conoce tu condición. El Señor sabe por lo que tú estás pasando y el Señor sabe todo lo que has hecho desde que naciste. Yo diría desde antes de la creación del mundo. Ellos huyeron o creyeron huir de la presencia del Señor. Hicieron como los niños pequeños. Aquellos que tienen nietecitos o tienen hijos pequeños saben que los niños cuando hacen alguna travesura, ¿qué es lo que hacen? Se esconden. Y uno los llama y los llama y los llama y están en el cuarto. Muchos se meten debajo de la cama, muchos se van al patio. ¿Por qué? Porque saben que hicieron una travesura. El Señor los llamó, no porque no supiera lo que habían hecho, no porque no supiera dónde y por qué se escondían, sino para darles la oportunidad de pedir perdón y misericordia, para darles la oportunidad de reconocer su error y arrepentirse. ¿A quién llamó? Al administrador, al albacea, al que encomendó toda la creación, al responsable de todo, Adán. Adán contestó que lo escuchó y tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. Así hacemos cuando escuchamos muchas veces la voz de Dios. Así reaccionamos cuando somos confrontados por Dios y por su palabra. Venimos a conocimiento de que estamos en pecado y en lugar de tener el temor reverente ante el Señor, el diablo pone en nosotros miedo, irreverencia, indiferencia y rebeldía. Y corremos a escondernos lejos de su presencia. Somos quienes huimos de Dios, quienes nos escondemos. Muchos cristianos también huimos muchas veces de su presencia cuando fallamos, cuando pecamos en algún momento. Hermano, pero que dice la palabra, que delante del Señor abogado tenemos con el Padre, a Cristo Jesús. Ese es nuestro abogado. Cuando usted caiga, comete un error, comete un fallo, no corramos a escondernos. Vamos a ir ante la presencia del Señor para que nos perdone y nos restaure. En lugar de humillarnos y pedir perdón para ser restaurados, nos escondemos. Olvidamos que la Biblia nos dice: me mostrará la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y que en el Salmo 139 nos recuerda: oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, pero precisamente por eso el Señor desea que tú recurras a Él. Cuando Adán trató de seguirse justificando delante de su Creador, comenzó a culpar a Eva y fue capaz hasta de culpar al Señor cuando dice: la mujer que me diste. Todo mundo tenía la culpa menos él. Hermanos, no asumimos responsabilidad por lo que hacemos. Siempre que fallamos, le echamos la culpa al diablo, como dicen en inglés: the devil made me do it. Y no reconocemos que muchos pecados en nuestra vida provienen de los deseos de nuestra carne pecaminosa, de nuestra propia concupiscencia. Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:2 que tenemos que armarnos de los pensamientos de Cristo para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra nos advierte que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, así como es como debemos vivir. Eso fue otro error que Adán cometió. Olvidó que fue hecho a la imagen y semejanza de su Creador. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor, cuando puso a Adán en medio del huerto, le entregó todo, árboles, vegetación, la tierra para que la labrara. Le entregó los animales. Más adelante la mujer quiso también justificarse delante de Dios y dijo: la serpiente me engañó. El hombre y la mujer no pudieron, por más que intentaron, justificarse delante de Dios. En ese momento ocurre el primer sacrificio para cubrir a ambos con túnicas de pieles. En su gran amor, el Dios compasivo y misericordioso acude a cubrirlo con pieles de animales que representan la justicia de Dios y la santidad. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Además del Señor cubrirlo con pieles, los cubrió con su amor, los cubrió con su misericordia y los cubrió con su gracia. No una vestidura a medias, es un sacrificio con el que Dios pudiera justificar al hombre. Nuestras vestiduras hablan al mundo de nuestra relación con Dios. La palabra dice y añade: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda, hermano, más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos urge, hermano, que tan pronto usted detecte que usted ha fallado en algo, corra a los brazos del Señor. Pida perdón para que el Señor lo restaure. En esta lectura hay unos puntos que podemos enfatizar como puntos de interés o enseñanzas. Número 1, no se conversa ni se razona con el diablo y el pecado. Como ya les dije, en los 40 días de ayuno del Señor en el desierto, el Señor combatió los argumentos del enemigo con el escrito está. No se puede prestar oídos, no se escuchan sus mentiras. Satanás vino a robar, matar, destruir y mentir. Nunca te dirá la verdad. Por lo tanto, nunca se negocia con Satanás. Número 2, por la desobediencia entró el pecado en la humanidad. Debemos obedecer a Dios. Eva desobedece a Dios y comparte su desobediencia con Adán. Ambos comparten su pecado de desobediencia. Eso es lo que ocurre en el mundo desde tiempos inmemorables. Se desencadena la desobediencia y de una vez la rebeldía del ser humano. Número 3. La conciencia de pecado entra en juego. Luego de comer del fruto prohibido, se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza. El ser humano tiene una conciencia que Dios puso allí para que nos haga saber cuáles de nuestras acciones son buenas o malas y por qué. Y ya le di el ejemplo de los niños pequeños que hacen travesuras y corren y se esconden. En cuarto lugar tenemos la culpa. Siempre culpamos a los demás. No aceptamos nuestras responsabilidades y las consecuencias de nuestros actos. Adán culpó a Dios y a la mujer cuando expresó la mujer que me diste. Eso yo lo encuentro hasta despectivo de parte de Adán. Ella dice que el diablo la engañó. Ambos se culpan mutuamente, uno al otro, tratando de evadir su responsabilidad y las consecuencias que enfrentarían al ser expulsados del Edén. Quinto, en Génesis 3:21 encontramos el punto en que Dios toma acciones concretas después de la desobediencia de Adán y Eva. Dios hace túnicas de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Esta acción simboliza el primer sacrificio de sangre como cobertura del pecado. Y el sexto y último, mientras se cubrieron con hojas de higueras, trataron de ocultar su vulnerabilidad y su transgresión. No quieren reconocer su pecado ni mostrar arrepentimiento. Toda nuestra vida vivimos exponiendo nuestra desnudez y cubriéndola con buenas acciones, con las religiones, con nuestro trabajo, con la caridad, con los actos de penitencia. En resumen, el ser humano nunca busca cubrir su pecado con diversas acciones y actitudes que lo que hacen es reflejar la necesidad de arrepentimiento, redención y búsqueda de la verdad y la rectitud moral, pero no quieren reconocer a Cristo como su Salvador. Así vive el mundo, porque la gente en el mundo no quiere ser cubiertos con el sacrificio de Cristo y su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por todo lo antes expuesto, hermanos, no huyamos ni nos escondamos de la presencia de nuestro Dios. Vengamos ante Él en humillación, reconociendo nuestro pecado para alcanzar misericordia. Solo así seremos perdonados, restaurados y vestidos por el Señor con vestiduras de justicia
de lino fino, sin mancha ni arruga, para estar presentables en la boda del Cordero. Y termino leyendo lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta del mal alcanzará misericordia. Que el Señor los bendiga en este día.